después de que hicimos todo este movimiento, podemos volver a sembrar, hacer una cama nueva de semillas y más que nada controlar las malezas, ¿sí? Siempre es importante no dejar huecos, por eso se debe sembrar o poner plantas para que las malezas no crezcan. Y cuando tenemos un espacio mucho más reducido y chiquito, el mismo trabajo lo podemos hacer con la azada, que acá se las puse a la derecha, es la misma función, dar vuelta a la tierra, sacar todos los yuyos que encontremos, las malezas, y volver a sembrar. Y por último, una vez que ya tenemos las malezas sacadas, tenemos todo el movimiento realizado, hay que nivelar antes de sembrar, porque si no, recuerden que les va a quedar un cantero todo poseado y no es la idea. La idea es que quede bien prolijo y lindo. Que si, por ejemplo, quedan lugares vacíos entre planta y planta, quizás le podemos poner una corteza de pino y quede lindo. Entonces, es importante la nivelación, ¿sí? Después de que hicimos toda la preparación del suelo, de que le agregamos las enmiendas, de que le agregamos la materia orgánica, le pusimos la arena suficiente para que drene, para que no sea un suelo compacto, bueno, hay que nivelar, ¿sí? Ahí tenemos, con el rastrillo nomás se puede lograr una buena nivelación. Yo siempre uso la parte del canto del rastrillo, ¿sí? Con eso podemos lograr una buena nivelación, primero con la parte de las púas y después con el canto, queda perfecto. Y si no, abajo les puse un nivelador casero, que ese también lo vamos arrastrando y va nivelando y nos va marcando dónde queda algún pozo para ir rellenando con la tierra que nos va sobrando de otros espacios. Acá les puse dos fotos para que vean diferentes espacios de nivelación, ¿sí? La superficie es mucho más grande, por supuesto que se usa otro tipo de maquinaria, pero siempre es indispensable para después, para que todo se vea más lindo, lograr una nivelación. Fíjense en la foto de la izquierda que están nivelando, por supuesto que ahí van a volver a sembrar el césped para que después quede parejo con el césped que quedó colocado. Entonces, una vez que crezca la semilla nueva, ni se va a notar que trabajamos esos espacios, ¿sí? La preparación de la cama de raíces de siembra, acá les puse las diferentes herramientas que se utilizan. Eh, Más que nada voy a hacer hincapié en la laya que tienen arriba a la derecha de mango rojo. Eso, acuérdense que es para hacer la aireación, ¿sí? Cuando sabemos que el suelo está muy apelmazado, esto lo pueden comprar o lo pueden hacer casero. El que yo les había mostrado anterior, que es casero, tiene como 8 suplementos que se entierran en la tierra, pero no más de 30 centímetros. El objetivo es que darle aire a la tierra. El motocultivador, que ya lo hablamos, las palas, la laya, el rastrillo. Y lo nuevo acá en esta foto es el rodillo. El rodillo ese se utiliza para, cuando nosotros ya nivelamos, colocamos la semilla, entonces le pasamos el rodillo a modo de que la semilla se entierre un poquito más, ¿sí? No es un rodillo que pesa mucho, simplemente logramos que quede totalmente parejo y que la semilla quede incorporada al sustrato. Ese es el objetivo de ese rodillo. Bueno, acá les puse cuando queremos colocar panes. Es importante hacer la misma labor que hicimos antes de preparar el suelo, de incorporarle la materia orgánica, de nivelarlo. Más que nada, la nivelación es importantísima cuando ponemos panes de suelo, panes de césped, perdón. Y es importante, cuando ustedes compren este tipo de panes de césped, humedecer el suelo. El suelo tiene que estar húmedo antes de la incorporación del pan de césped, porque recuerden que ustedes van a poner esas raíces contra una tierra que necesita estar húmeda para que enseguida se incorpore el césped con la tierra nueva. Y también es importante que enseguida, apenas coloquen los panes de tierra, ustedes rieguen los panes de tierra para que la humedad sea bien homogénea y no sufra el césped que están incorporando, ¿sí? Esto es importante. Pero si ustedes quieren que el patio quede verdaderamente bonito con panes de césped, es importante que esté nivelado, ¿sí? Es muy importante la nivelación cuando hagan un parque nuevo. Acá tienen algunas herramientas mecanizadas para la preparación de las camas de raíces. Bueno, esto es más que nada en grandes terrenos, así que los vamos a ver muy por arriba, pero estas son las maquinarias que se utilizan. No quise dejar de ponerlas porque, bueno, cuando ustedes trabajen en grandes espacios, pueden llegar a necesitarlos. No en un jardín, pero quizás sí en un parque. Cuando hablamos de los problemas más comunes que podemos llegar a tener con el sustrato, hablamos, por ejemplo, el tema del drenaje. Es importante lograr el drenaje
para las plantas que vamos a incorporar. Puede haber plantas que se banquen el encharcamiento y puede haber otras que necesiten poca cantidad de agua, entonces necesitan un drenaje más agresivo, con más arena, con más piedras, para que el agua se vaya más fácil. Y recuerden que cuando hablamos de bulbosas, necesitamos que no haya encharcamiento, pero que el suelo esté húmedo, ¿sí? Para que el bulbo no se pudra, ¿sí? Entonces ahí es importante hablar del drenaje, ¿sí? Un sustrato que esté controlado, que no haga asfixia radicular, que no sea muy duro, ¿sí? Y que le permita la absorción de los nutrientes, que tenga aire, la aireación, para darle oxígeno a todas las plantas. Cuando hablamos de la fertilidad, también es importante, podemos hacer una fertilización orgánica o inorgánica, ¿sí? Siempre es importante agregarles los nutrientes esenciales, los macronutrientes, que son el nitrógeno, el fósforo y el potasio, que ya dijimos vienen en el triple 15, y en lo posible, si ustedes tienen la posibilidad de conseguir el complex, le están incorporando macronutrientes y micronutrientes, pero es fundamental para el crecimiento de las plantas, ¿sí? Y después el tema de la compactación, que es lo mismo que veníamos recién hablando. Siempre es importante que las raíces puedan crecer libres, que tengan un buen espacio para crecer y para eso necesitan tener un suelo liviano para poder desarrollarse bien, ¿sí? Si ustedes le incorporan materia orgánica, va a ser un suelo liviano, va a ser un suelo que mantenga la humedad, más allá de que sea verano. Y si es en invierno, también van a quedar protegidas de las heladas, ¿sí? La materia orgánica, siempre le digo, es fundamental. Acá les puse materias, abonos orgánicos, miren. Esto es, ustedes pueden elegir el estiércol que quieran comprar, pero todos los estiércoles le incorporan al suelo eh, complementos que son importantes. Acuérdense que cuando hablamos de nitrógeno, el nitrógeno nos induce el crecimiento, ¿sí?, de las plantas. Pero también el nitrógeno es lo primero que se va, porque se lava con el agua. El abono orgánico es adecuado incorporárselo a las plantas, pero en la mezcla tiene que ser el 20% de residuo orgánico para que sea un suelo bien fertilizado y bien abonado, ¿sí? Pero siempre, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que si le incorporamos, por ejemplo, acerrines, ¿sí?, tienen que ser materias orgánicas que vengan sabiendo que no tienen ni vidrio ni plástico, porque muchas veces vamos al aserradero, nos dan acerrín que a nosotros nos sirve para materia, para incorporarle al suelo materia orgánica, pero resulta que fue una placa de esas que vienen todas enchapadas de plástico y en realidad lo que le estamos incorporando es plástico al suelo. Bueno, eso no tiene que pasar. Ustedes tienen que saber de dónde viene esa madera que le quieren incorporar en caso de que le incorporen abonos de ese tipo. Por eso lo ideal es incorporar abonos de estiércoles de animales, ¿sí? Eh, cuando hablamos del fósforo, el fósforo lo que hace es formarnos las flores, los frutos y las semillas. Entonces también es importante para la época en la que sabemos que la planta va a florecer, incorporarle fósforo. Por eso las fertilizaciones se hacen más que nada cuando empiezan a crecer vegetativamente las plantas. ¿En qué época? En agosto, septiembre. Ahí es cuando van a crecer las plantas, es ahí donde necesitan una buena nutrición. Ahí donde tenemos que incorporarles los abonos o los nutrientes que le queramos poner en caso de triple 15. Porque necesitan crecer, formar flores, frutos, semillas, y después le podemos dar una segunda fertilización, por ejemplo, en enero o en diciembre, porque sabemos que se viene la segunda etapa y que quizás ya están pobres porque se gastaron toda la nutrición que le dimos en agosto o septiembre, entonces los podemos ayudar a darle una segunda fertilización en diciembre, enero, y con eso van a lograr crecer bien vegetativamente lo que les queda de crecimiento y llegar al invierno en buenas condiciones, ¿sí? Cuando hablamos del potasio, bueno, es para el metabolismo, es para que pueda tener una buena absorción, ¿sí? Ah, lo que les iba a comentar de esto. Si se fijan, el abono de las gallinas es el que más materias, el que más compuestos tiene. Tiene más nitrógeno, tiene más potasio, tiene todos los nutrientes, es el que más tiene. Entonces, cuando ustedes incorporen materia estiércol de gallina, tienen que tener cuidado. No es la misma proporción de incorporar estiércol de caballo, por ejemplo, que no pasa nada, ustedes pueden incorporarla sin problema,
problemas a incorporar la gallina, porque pueden llegar a quemar las plantas, porque es muy fuerte, ¿sí? Eso, el de gallina se agrega en cantidades muy mínimas, ¿sí? Por ejemplo, muy mínimas, yo les hablo de un cantero, de 1 por 1, bueno, si le van a agregar a 1 por 1 materia orgánica de caballo, no pasa nada, ustedes le pueden agregar hasta 2 centímetros a todo el cantero, ¿sí? De materia de estiércol de caballo. Ahora, si le van a agregar estiércol de gallina, bueno, no, agréguenle como si fuera una lluvia de triple 15, apenas una lluviecita a todo el cantero, ¿sí? Esa es la diferencia, porque pueden llegar a quemar las plantas. Es muy fuerte el de gallina. Por eso acá les dejé la tabla para que ustedes se fijen, pero todos los guanos son buenos, les hacen bien a las plantas porque tienen todos los nutrientes. Acá con respecto a la época de abono, bueno, es lo que hablábamos recién. Es conveniente fraccionar la aportación en dos, ¿sí? La primera, a principios de primavera, lo que hablábamos recién, en la que se reparte el total de la fertilización fósforo potásico y el 60% del nitrógeno, porque acuérdense que el nitrógeno lo que hace es generar las hojas, ¿sí? Y en la segunda mitad a fines del verano, dijimos diciembre, enero, el resto del nitrógeno que nos quedó, ¿sí? Porque el nitrógeno es lo que va a ayudar a que la planta siga creciendo un poco más, hasta que llegue el invierno. Y acá vamos a empezar a hablar de lo que es el sustrato en los contenedores, ¿sí? Hasta acá veníamos hablando de todo lo que es suelo, todos los canteros estos que ustedes quieren mejorar en sus casas, que me mostraron, y que quieren darle mejora al suelo de canteros grandes. Bueno, acá vamos a empezar a hablar de macetas, de contenedores, ¿sí? Lo que necesitan las plantas para crecer, pero en espacios reducidos, que es lo que más necesitan a la hora de germinar las semillas. ¿Qué es un sustrato? Bueno, ¿se acuerdan que recién dijimos? Cuando hablamos de suelo, hablamos de tierra, la tierra que está en cualquier patio. Y el sustrato es algo que nosotros preparamos, ¿sí? El sustrato es todo material sólido diferente al suelo común, a la tierra, ¿sí? Es diferente. Puede ser el resultado de procesos naturales, residuales o, en síntesis, de origen orgánico o mineral, ¿sí? O sea, nosotros lo armamos a gusto nuestro, con el fin de que crezcan bien las raíces de las plantas. El sustrato, ya sea puro o en mezclas, sustituye al suelo, ¿sí? Al suelo que nosotros tenemos en nuestros patios, para darle al cultivo que vamos a tener un contenedor que le pueda brindar los requerimientos que tienen las plantas, ya sea de humedad, de nutrición, todo lo que necesitan para que puedan crecer saludablemente. Ese es el sustrato. Acá tenemos, yo les puse un suelo agrícola versus un sustrato. Esto es para que ustedes vean la comparación nada más, pero fíjense que, por ejemplo, el suelo tiene un 50% de material sólido contra un sustrato que tiene el 15% nada más de tierra, si quieren llamarlo así. Después, todo lo otro se lo agregamos nosotros, ¿sí? El suelo tiene retención de agua del 50, el suelo del 30 al 35%, cuando el sustrato tiene del 55 al 75%, porque todo lo que nosotros lo incorporamos al sustrato va a absorber el agua para ir liberándola de a poquito para que el sustrato esté siempre húmedo y la planta nunca quede seca, ¿sí? Ese es el fin. Y acá le puse un gráfico comparativo entre suelo y sustrato, ¿sí? Para que vean cómo está compuesto. El suelo ideal tiene aire, 20 a 30%, contra el sustrato, perdón, el sustrato tiene 20 a 30% de aire contra el suelo que tiene 25%. En realidad, como que el suelo tiene mucha tierra, por llamarlo así, a la materia mineral, y muy poquita materia orgánica. Fíjense que tiene nada más que el 5%, ¿sí? Y después tiene el 25% de agua, el 25% de aire, pero tiene muy poca materia orgánica porque no se le incorporó nada. En cambio, al sustrato nosotros le incorporamos la materia orgánica, que viene incorporada con muy poquita cantidad de tierra, pero es más que nada materia orgánica que es la que absorbe la humedad, ¿sí? Y le da la posibilidad de que sea un sustrato más aireado, porque al incorporarle materia orgánica estamos incorporando textura. Fíjense la relación de aire y de agua en los sustratos, ¿ven? Arriba, si se fijan, tienen todas las partículas sólidas. Empezamos a ver lo azulcito que es agua, y fíjense que al final del todo tenemos un suelo saturado, que es cuando ya está encharcado, ¿sí? Acá le puse la relación
de aire con agua con respecto a la cantidad de aire y de agua que puede llegar a tener un suelo. Si está totalmente cubierto por agua, porque ya está saturado o encharcado. Bueno, con respecto a las propiedades químicas de los sustratos, el pH debe ser medido previamente para poder corregirlo. Recuerden esto siempre y cuando tengan alguna planta que así lo requiera. ¿Sí? Las azaleas, no me puede salir el nombre de la que les quiero decir. Bueno, todas las plantas que necesitan pH más bien ácido, ustedes necesitan incorporarle algo que las acidifique, ¿sí? Para que puedan crecer bien. Los jazmines, por ejemplo, y siempre como algo natural, la pinocha de o sea, los pinos, todas las hojas que caen al suelo, eso acidifica el suelo, así que eso les viene de 10. Cuando hablamos de las propiedades relevantes, dependen de los destinos del sustrato. Con respecto al enraizamiento de las estacas que nosotros tenemos, ¿sí? Hay que lograr que esas estacas larguen buenas raíces, entonces tienen que tener buen sustrato con buena aireación para poder darle la posibilidad de que crezcan esas raíces. No tiene que ser un suelo muy compactado, ¿sí? Y tiene que ser algo estable en el tiempo, que se mantenga con esas propiedades químicas a lo largo del tiempo, en lo posible que dure todo el año hasta que nosotros volvamos a incorporarles materias orgánicas a esos sustratos para que sigan siendo un suelo rico. Los sustratos orgánicos regularmente son productos producidos, o sea, tienen en sus compuestos desechos, ¿sí? De la actividad agropecuaria, generalmente son de origen orgánico, y bueno, todo esto siempre acuérdense que son sustratos para contenedores, para las macetas, ¿sí? Así que también tenemos que nosotros incorporarle a las macetas compost, todo lo que es orgánico que les pueda llegar a servir a la maceta para mantener la humedad, para mantener las plantas con características de sustratos que les sirvan para el desarrollo, ¿sí? Acá es cuando hablamos del acerrín, de los chips, esto que les contaba yo, les explicaba yo de que si van a traer acerrín para que ese acerrín absorbe la humedad, mezclado con otros componentes de tierra, ¿no? Absorba la humedad y mantenga ese suelo húmedo, bueno, tiene que ser acerrín libre de plásticos o de vidrios. La fibra de coco se encuentra dentro de los residuos agroindustriales, es de origen tropical, ¿sí? Porque las cocoteras están allá, se generan después del fruto, ¿sí? Esto también sirve para incorporárselo a todos los sustratos, es algo que se utiliza mucho, siempre con el fin de lograr la retención de humedad. La fibra de coco absorbe hasta el 57% de humedad, entonces imagínense que la va despidiendo muy despacito y nos asegura una buena humedad en toda la maceta. Y las cascarillas de arroz que acá le puse, que también la humedad, la retención de humedad en este caso es más baja, pero le hace que sea un suelo bien liviano y con mucha aireación, ¿sí? La cascarilla de arroz absorbe hasta el 40% nada más de humedad, o sea que vamos a tener que regar más seguido la maceta, pero nos da un suelo súper, súper liviano para que las raíces se desarrollen bien. Las turbas, estos poseen características similares a las del coco, pero no requiere ningún proceso. Es muy utilizado para la germinación y el desarrollo de las características de retención de agua, porque retiene hasta el 70% de humedad, ¿sí? Este es el sustrato más utilizado junto con la fibra de coco para todo lo que son los recipientes de macetas, ¿sí? Y la turba, volviendo a la turba, le da, acá les puse yo, fíjense, le da una estabilidad y características de pH ácido, ¿sí? Entonces, esto se incorpora mucho, que es importante decirlo, para las plantas que necesitan sustratos ácidos. Y los sustratos inorgánicos son los que están procesados, ¿sí? Todo lo que nosotros le incorporamos son de origen mineral o inorgánico, no, normalmente sus partículas no son muy grandes, son siempre bien chiquititas, requiere de muy poco trabajo porque se agregan directamente en los sustratos y lo que nos dan es aireación y absorción de la humedad. Siempre tenemos que lograr eso, que tenga buena aireación, que sea un suelo bien, que logre la humedad, incorporarle cuestiones que absorban la humedad y que las vayan liberando lentamente al agua, ¿sí? Para que la planta siempre tenga humedad, porque es lo que necesita la planta, necesita absorber a través de la humedad todos los nutrientes que nosotros le incorporamos. Entonces, si nosotros le incorporamos materia orgánica, le vamos a incorporar nutrientes. Y si logramos incorporarle
un componente como la perlita que absorbe el agua, la perlita va a ir liberando lentamente el agua, entonces a través de ese agua va a ir llevándose las materias orgánicas que tienen los compost, ¿sí? Esa es la finalidad de todo el tema del sustrato. Acá les puse la arcilla expandida para que vean cómo viene. Tiene pH neutro, pero esto lo que hace es darle aireación al suelo, una buena aireación, ¿sí? Bueno, acá tienen la lana de roca, la piedra pómez, son todos minerales que se incorporan, pero todos con el mismo fin, ¿sí? La arena lavada, después ustedes los ven, pero son todos aportes que les podemos hacer a los sustratos con el mismo fin. La siembra de anuales, ¿sí? Nosotros el otro día hablábamos en la clase sobre cuándo podemos plantar las plantas, eh, en esta época, por ejemplo, que hace mucho frío, si los podemos hacer directamente en la tierra o si los podemos hacer en invernadero, ¿se acuerdan? Bueno, la siembra de anuales siempre se dice que es mejor hacerlo en siembra directa, en la tierra, en el lugar donde va a quedar definitivo. ¿Por qué? Porque tenemos que tener mucho cuidado con sus raíces. Recuerden que las plantas anuales tienen muy poco tiempo de vida. Las plantas anuales, ¿se acuerdan que dijimos que viven de 6 a 10 meses? Y en ese momento tienen que hacer todo su proceso de vida. Entonces, si nosotros le lastimamos las raíces, le van a tardar tiempo en recuperarse y le estamos quitando momentos de vida, ¿sí? Por eso generalmente se habla de que las siembras anuales hay que hacerlas en el lugar definitivo donde va a quedar la planta. Bueno, acá yo les puse el Spilding, eh, que se usa justamente para esto, para las siembra de anuales que ustedes pueden realizar, teniendo en cuenta que viven en lugares que quizás no es acorde a la temperatura que necesitan, porque hace frío, porque estamos en invierno, pero que las quieren ir preparando para tenerlas listas para que florezcan en agosto o septiembre. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Debemos cuidar las raíces. Para eso se usa el Spilding, que son las bandejas alveoladas, ¿sí? Que nos dan la posibilidad de sembrar, pero protegiendo las plantas en las épocas desfavorables. Y luego, cuando las raíces están totalmente desarrolladas, podemos trasladarlas a su lugar definitivo. Pero hay que asegurarse de que las raíces estén como están ahí en la figura, que estén bien desarrolladas, que cuando nosotros las saquemos de ese pan no se desarme, ¿sí? Porque si se desarman, hay sufrimiento de raíces y la planta va a necesitar un tiempo de recuperación para poder retomar el crecimiento y después vamos a tener una planta que va a ser más chica de lo normal o que va a florecer menos si se lastiman las raíces. Por eso el Spilding se usa mucho para las plantas anuales porque nosotros sacamos la raíz totalmente completa ahí y no la lastimamos, ¿sí? Para eso se usa. Así que para los que quieran hacer siembra de anuales en esta época fría, pueden hacerlas en estas bandejas alveoladas. Con respecto a la selección de colores, cuando queremos cosechar semillas de flores, acá yo les puse unas amapolas, podemos elegir el color que nosotros queremos usar en nuestro jardín. Acá por eso le puse esta foto que tienen flores rojas y flores blancas, ¿sí? Si supongamos que ustedes quieren hacer un cantero solamente de flores rojas, porque quieren un punto focal en el parque. Bueno, para esto, por supuesto que hay que hacer muchas pruebas hasta que logremos el objetivo, pero se puede ir separando las flores y tomando las semillas nada más del color elegido. ¿Cómo se hace esto? Imagínense que las flores están como están acá, ¿sí? Están todas las flores juntas, están los polinizadores, que son las abejas, las mariposas, todo lo que anda trasladando el polen de flor en flor. Entonces ahí hay una contaminación de polen y nacen las flores como nacen porque no hay un color homogéneo, ¿sí? Hay combinación de patrones. Entonces nosotros podemos seleccionar las flores rojas, sacar nada más que las flores, las semillas de esas flores y lograr canteros homogéneos. Para esto debemos cosechar las semillas de las flores del color que elegimos, ¿sí? Y sembrarlas en un lugar apartado donde no haya otros colores, ¿sí? ¿Para qué? Para que los polinizadores que hagan intercambio de polen, que traspasan el material genético, no nos traigan material genético de otros colores. Entonces, así podemos lograr separar las flores de cierto color que nosotros queremos y hacer, por ejemplo, un cantero totalmente rojo, un punto focal rojo que nosotros queramos poner en nuestro lugar que elegimos, en el jardín o en el parque. Y acá es cuando hablamos de las variedades o cultivares. Seguramente han escuchado hablar de variedades o cultivares.
Cuando hay una especie, por ejemplo, esto que les mostraba recién, las amapolas, ¿sí? Acá tenemos, espérame un cachito, acá, amapolas. Estas son todas amapolas. Pero este es el cultivar de amapolas rojas, ¿sí? Porque es un cultivar o variedad roja, ¿sí? Entonces, para que esto sea así, nosotros tuvimos que trabajarlas, seleccionarlas, elegir su atractivo ornamental, que es el que nos interesa, y poder separarlas y aislarlas. Hubo todo un trabajo, por eso son cuestiones de lograr las variedades o los cultivares que sirven para hacer el diseño que nosotros elegimos o para comercializarlas, porque podemos comercializar amapolas rojas o amapolas blancas. Eso es lo que se logra en cuanto a lo comercial, poder distinguir el cultivar que nosotros queremos vender, ¿sí? De la misma especie que son todas las amapolas, nosotros podemos seleccionar el color que queremos, por ejemplo, las amapolas rojas, ¿sí? Pero recuerden que las tienen que separar. Y por último, con respecto a sustratos, les cuento que bueno, los sustratos adecuados ya dijimos que eran fundamental para el éxito de las plantas, para que crezcan bien, para que no estén apelmazadas, para que tengan buena humedad. El sustrato siempre se puede corregir, ¿sí? Los podemos preparar apropiadamente y darle todas las características que nosotros consideramos que son necesarias para las plantas, pero siempre para necesitar nutrientes y humedad, ¿sí? Con eso ya le estamos dando características para que puedan vivir, para que puedan crecer, ¿sí? Y para que se vean plantas sanas, ¿sí? Con las recomendaciones que vimos hasta ahora, van a poder preparar el suelo, darle los nutrientes, darle la humedad, nivelarlo y que las plantas que crezcan ahí duren por mucho tiempo. Así